Muy bien, chicos, vamos a comenzar con la clase ya con los que están conectados. A esta hora tenemos historia del arte, muchachos. Vamos a empezar con el siguiente tema, que es el arte de Mesopotamia o bien el arte mesopotámico, ¿no? Vamos a ver por ahí vamos a leer qué diferencias podemos encontrar entre este arte que se está manejando en esta época versus los artes que estábamos manejando en épocas pasadas, ¿no? Acuérdense que ya pasamos por la egipcia, ya pasamos por el paleolítico, inferior, medio y superior, y las definiciones previas que ya habíamos platicado. Dice por aquí que el arte mesopotámico es una división cronológica y geográfica de la historia del arte que trata de Mesopotamia durante la antigüedad. Hace referencia a las expresiones artísticas de las culturas que florecieron en las riberas de los ríos Tigris y Eufrates desde el Neolítico hacia el sexto milenio antes de Cristo, hasta la caída de Babilonia ante los persas en el año 539 antes de Cristo. Si se fijan, esta época o este arte estaba un poquito empalmado con la época o con lo fuerte del arte egipcio también. Vamos a encontrar diferentes estilos de arte que también están un poquito así como empalmados, como que los tiempos se dan los tiempos se dan, bueno, las cosas se dan en los mismos tiempos, más o menos, solo que en diferentes regiones, ¿no? En este caso habla de una división cronológica y geográfica de la historia del arte. Es decir, en esta parte o a partir del mesopotámico más o menos empezaron a haber diferencias entre cómo unas personas querían hacer arte y cómo otras personas estaban pues llevando su manera artística también, ¿no? Todos de manera diferentes, todos de acuerdo a sus culturas y a sus creencias. Dice que fue en la Edad Antigua y que las expresiones artísticas iban floreciendo de acuerdo a los ríos que tenían por ahí, ¿no? Que en este caso eran el Tigris y el Eufrates. Luego dice que entre ambas fechas se desarrollaron las civilizaciones Sumeria, Acadia y Babilonia. Aquí ya se estaban autonombrando las civilizaciones, chicos. Ya podemos ir viendo ya cómo fue evolucionando ahora sí el hombre, cómo fue evolucionando la cuestión de el ir extendiendo la parte creativa de las personas o de los personajes que podemos encontrar en estas áreas, ¿no? Dice que aquí ya se desarrollaron esas tres civilizaciones, la Sumeria, la Acadia y la Babilonia. Dice, hacia la mitad del siglo III, perdón, hacia la mitad del tercer milenio antes de Cristo se produjo el florecimiento de la metalurgia. Si bien desde milenios atrás se fabricaron objetos de metal a base de materiales metálicos encontrados tal cual en la naturaleza, lo que se considera como un metal nativo. Luego dice que fue en este periodo cuando aparecieron las primeras técnicas de forja y de obtención de metal a partir de minerales metalíferos.
Anteriormente, chicos, el metal nativo básicamente era lo que las personas encontraban en la naturaleza, ¿no? Todo lo que ellos fueran encontrando lo iban utilizando para la creación eh, de sus artículos que utilizaban, ¿no? Puede ser cuchillos, arcos, flechas, puntas, diferentes cosas, ¿no? Todo lo que ellos fueran utilizando, o fueran haciendo, lo encontraban en la naturaleza como parte de la creación que estaba ahí normalita. Aquí en el Mesopotámico dice que ya el metal como tal ya fue apareciendo con técnicas. Ahora sí ya había una técnica de forja. ¿Cuál es la técnica de forja, chicos? Acuérdense que en las películas hemos visto muchos ejemplos. No sé si en la vida real a algunos de ustedes les ha tocado vivirlo en presencia, en real. A mí no, pero en las películas sí me ha tocado, ¿no? De que golpean el metal, están ahí dándole golpes, luego lo meten a temperaturas muy calientes, luego lo sacan y lo meten a temperaturas frías, a agua fría para que el metal vaya agarrando como que esa forma, ¿no? Obviamente al momento de que está caliente, luego le dan unos golpes ahí para forjarlo, para hacerlo o darle forma de lo que ellos quieren o de lo que ellos requieren como el producto que se está realizando, ¿ok? Entonces, aquí ya se conoció la técnica de la forja y fueron viendo la obtención de metal a partir de minerales. Aquí ya fueron viendo, oye, ¿dónde se crea? ¿Dónde se da? ¿Qué trabajos se hacen para la creación de este metal? Y ya fueron explotando, como todo lo que hace el hombre, fue explotando más o menos, o fue explotando más todavía esta parte del metal, ¿no? Del metal que en este caso ellos estaban viendo que se daba a través del mineral, pero que ellos podían trabajarlo todavía, ¿no? Ellos todavía lo obtenían, pues sí, lo obtenían, lo sacaban, pero luego todavía sobre este metal lo podían trabajar y le podían dar diferentes figuras y le podían dar diferentes formas, diferentes usos, todo. Todo lo podían hacer de manera manipulable, por así decirlo, con el hombre. Gracias a el fuego, gracias a el frío, gracias a la fuerza del hombre que le impartía o que le plasmaba al momento de estar golpeando o al momento de estar haciendo algo por aquí, ¿no? Luego dice, además de los metales preciosos como el oro, plata y su aleación natural, el electro y del plomo, además de los metales preciosos y del plomo, entre los primeros metales se destacó el cobre. El cobre, acuérdense que lo descubrimos en la era egipcia o en la parte artística egipcia, chicos, donde el cobre empezó a relucir, ¿no? Empezó a salir, empezó a sacar, empezó a darse a notar, ¿ok? No estaba como que tan fuerte y aquí ya se empezó a considerar pues un material destacado, ¿no? ¿Por qué? Porque era muy fácil, era mucho más fácil de conseguir ese tipo de metal que, por ejemplo, el oro o el plomo, que también era complicado, ¿no? Y dice que poco después se comenzó a aliar con estaño. Ya encontraron otro tipo de material que fue el estaño o el arsénico también para fabricar bronce, que a diferencia de las anteriores, relativamente fáciles de trabajar, era una materia muy resistente y adecuada para la fabricación de armas y todo tipo de utensilios y obras de arte. Aparte de que el bronce, digamos, era uno de los más fáciles que podíamos conseguir, su resistencia o su nivel de fuerza en esta época, pues era como que más fuerte, ¿no? Entonces, ellos decían que esto era, aparte de que era fácil de trabajar,
era muy resistente y empezaron a ver que gracias a esto podían crear armas más grandes, armas más fuertes, de mayor durabilidad y que las personas y que tampoco pesaran mucho, porque a diferencia de el plomo, por ejemplo, el cobre es un material muchísimo más ligero también. Entonces, chicos, pues tenían un gran material en puerta, tenían un material muy valioso ahí con ellos y y pues ellos lo desearon explotar, ¿no? Ellos empezaron como que a explotar este tipo de material, aunque ya conocían el oro, ya conocían los materiales preciosos, la plata también, esos eran mucho más difíciles de conseguir y preferían la parte de la utilización del cobre también en estos casos. Luego dice que lo usaban para todo tipo de cosas, para armas, para utensilios, para obras de arte, lo que requería su función y la obtención requerida mediante un molde o la técnica de la cera perdida. Normalmente se usaban moldes, chicos, para hacer este tipo de cosas. Ellos preferían fabricar un molde o tener un molde ya de base en donde solamente se vaciara el metal y pues al momento de endurecerse ya tuviéramos prácticamente el objeto que nosotros queríamos o que nosotros requeríamos también. Dice, estos dos tipos de bronce convivieron durante unos 1000 años en diferentes zonas geográficas del antiguo Oriente Próximo. El bronce arsenoiso se dio al sur de Mesopotamia, en Canaán, al este de Antolina y en el Cáucaso. Y el bronce de estaño en toda Mesopotamia como Irán, Siria y Cilicia. La única región donde estos dos tipos de bronce convivieron fue en Mesopotamia hasta o hacia los principios del segundo milenio antes de Cristo. El bronce de estaño terminó por imponerse, ganó, es decir, vieron más nobleza para trabajarlo y más durabilidad para explotarlo, ¿no? Más durabilidad para decir, con este tipo con el bronce de estaño podemos hacer más cosas, dura más, no se corroe, no desmancha, ¿no? Le vieron un potencial ahí al bronce de estaño, ¿no? Dice que hacia el año 1200 y 1000 antes de Cristo se incorporó el uso del hierro en la metalurgia. Ok, ya explotamos la parte de los metales preciosos. Ya vimos que el bronce fue el ganador, el bronce fue el que más tenía, el que más estuvo ahí presente. Y ahora vemos la parte de cómo se incorpora el hierro entre estos años, ¿no? El 1200 y el 1000 antes de Cristo, en donde dice que posiblemente a partir del descubrimiento de la tecnología de carburación, aunque en esta época su escasez y alto precio, muy superior al del cobre y al de muchos casos similares al del oro, se restringía su uso al ámbito militar y no se popularizó hasta mucho más tarde. Descubrieron el hierro, descubrieron que era muy bueno, descubrieron que podían crear cosas muy diferentes a las que podían crear con el cobre, ¿ok? Cosas en donde a lo mejor había más durabilidad o más, si lo querían para armas, por ejemplo, a lo mejor gracias a su peso y a a su composición química como tal, podían crear cosas diferentes a las que a las que les daba el cobre, ¿no? Entonces, vieron que tenía cosas distintas al cobre, pero que lo podían explotar de maneras diferentes. En este caso dicen que el hierro lo dejaron solamente como que guardado para todas aquellas, para todas aquellas, ¿cómo lo llamamos? Para todas aquellas cosas que se usaban como de grado militar o aquellos lugares en los que decían, ¿sabes qué? A lo mejor
Militares como tal no había, chicos, pero siempre tenían ellos su como escuadrón de pelea, ¿no? Alguien que les diera como que el frente, alguien que estuviera al frente y dispuesto a pelear y dispuesto a ganar por la persona que estuviera al mando, ¿no? En este caso. Entonces, ya que tenían ellos como que esos grupitos de personas armadas o de militares, como le podemos llamar hoy en día, o sí, las personas que los cuidaban, ya que tenían ellos estos grupos, decidieron que el hierro se lo iban a dejar exclusivamente a ellos por el precio que costaba el hierro y por lo beneficioso que podíamos tenerlo para exclusivamente estas actividades, ¿no? Luego dice que no se popularizó hasta mucho más tarde. Tuvieron que pasar años para que pudiera el hierro llegarle a personas de las aldeas, para que el hierro lo pudieran utilizar como cosas, de hábito común, para cosas comunes como lo utilizaban antes con el hueso, con la piedra. Incluso con el cobre, ¿no? El oro sí lo utilizaban, chicos, pero como era un metal muy más difícil de conseguir o más tardado de conseguir, no era como que lo usaran para muchas cosas, ¿no? Lo trataban de usar para ciertas cuestiones específicas. En este caso, el hierro, chicos, fue algo fundamental, con eso se crearon cañones, imagínense, se crearon también las cuestiones de las balas de los cañones, ciertas cuestiones ahí muy imponentes que podían tener los militares o las fuerzas, vamos a llamarle fuerzas armadas de estas personas. Y pues bueno, así fue como se fue creando toda esta causa, ¿no? Luego dice que la determinación geográfica, acuérdense que estábamos divididos, ¿no? Dice, la escasa disponibilidad de piedra y abundancia de arcilla se ha considerado la causa principal de la preferencia en la mesopotámica por el adobe y el ladrillo como base material de su arquitectura. Como había poca piedra y lo que tenían era mucha arcilla, es decir, mucho como lodo, mucho pues el arcilla es como, o sea, obviamente es un material distinto al lodo, pero lo podemos ver como si fuera lodo, ¿no? O sea, si tú lo mojas, su compostura, su composición es bastante similar a esto, ¿no? Dice que esto se utilizó, lo usaban para el adobe, decidieron utilizarlo como adobe, como material principal para su cuestión arquitectónica, ¿no? Toda la creación que ellos llegaron a hacer estaba hecha o construida a base de adobe, que era lo que más abundaba en sus tierras, ¿ok? Si tú tienes un lugar donde abundan las piedras, pues a lo mejor tus construcciones van a ser de piedra, ¿no? Porque es lo que más te sobra. Si tú tienes mucho árboles a lo mejor y no tienes tanta piedra, pues probablemente tus construcciones vayan a ser en base a eh, árbol o a madera en lugar de piedra o adobe o estas cosas, ¿no? Aquí como sobraba la arcilla, ellos decidieron usar como material base en las construcciones a a el adobe, ¿no? Luego dice que aunque gran parte de la arquitectura es adintelada, o sea, con el uso de vigas de madera, el arco y la bóveda eran adecuados para su construcción con dovelas de ladrillo. Son más comunes que en la arquitectura egipcia. La principal diferencia en esta fue la mucha menor importancia de los monumentos funerarios. Son otros dos tipologías básicos para el urbanismo y la arquitectura las que nacieron en la Mesopotamia, como el templo y el palacio. Aquí lo más destacable, chicos, de todo esto es que en la parte mesopotámica, chicos, usaban las cuestiones de la madera, sí, pero solamente como vigas. Es como si aquí dijéramos, ¿de qué se construyen las casas? Bueno, de blocks, ¿ok? Pero las vigas o los cimientos o los muros que sostienen nuestras casas están hechos de cemento al 100%.
no tienen block, es un vaciado totalmente de cemento. Era algo similar para lo que ellos utilizaban la madera, ¿no? La madera lo utilizaban como vigas, como soportes, como cimientos, como cosas que le fueran a dar esa estructura a nuestra creación arquitectónica, ¿ok? Entonces usaban la madera como vigas de fuerza y luego el adobe para ya dar la construcción como tal. También dice que empezaron con las creaciones de arcos y bóvedas, ¿no? La bóveda era como esas, como si fuera una cúpula más o menos, pero ya empezaban a hacer formas semi redondeadas, ¿no? En todo estas cuestiones, ¿no? Que dice que las adecuaban con dovelas de ladrillo también. Em, y la mayor importancia en toda la parte mesopotámica, chicos, fue la disminución de la creación de monumentos funerarios, ¿ok? Tal vez sí se seguían dando, pero ya no lo hacían tanto ni con tanta importancia como lo hacía el arte egipcio. Dice que en este caso usaban las tipologías básicas del urbanismo, en donde lo más fuerte que nació en Mesopotamia fueron los templos y el palacio, ¿no? Aquí empezaron a decir, mira, ya no le vamos a dar tanta importancia a lo mejor a lo que ya se murió o a lo que ya no está en este mundo. Vamos a darle más importancia a lo que se está viviendo en este mundo y a lo que estamos teniendo en este mundo o cuidando en este mundo como tal, ¿no? Entonces, el templo y el palacio empezaron a tomar una fuerza, una forma muy distinta para las personas que habitaban en ese momento y para las personas que estaban al mando o al poder en ese momento, ¿no? Los templos y los palacios, híjole, ¡fum! De aquí para adelante empezaron a crecer muchísimo. Luego vamos a llegar a una época en donde los palacios y los templos eran entre más grandes, mejores, entre más grandes, más bonitos, entre más grandes, más importante también la persona que estaba gobernando en ese momento. Hasta aquí, chicos, ¿cómo ven la parte del mesopotámico? ¿Alguna duda o algún comentario? Básicamente lo que destacan fueron las creaciones de los nuevos metales que se fueron descubriendo y cómo ellos empezaron a hacer sus construcciones arquitectónicas. No hablan de arte de pintura, no hablan de arte de grabado, solamente hablan de arte en cuestiones con los metales, con la creación de arte mueble, en este caso utensilios, armas y demás, y con la creación también de la parte de los templos y los palacios como fuerte, como sustitución a los monumentos funerarios que veníamos viendo en otras épocas. ¿Algún comentario o alguna duda, chicos, respecto a este tema que acabamos de ver hoy? No, maestra. Ok, muy bien. Podemos dejar entonces la clase de historia hasta aquí, muchachos. Los veo más tarde con comunicación. Que tengan una bonita mañana, bonito inicio de martes. Nos vemos en un ratito más, chicos. Gracias. A ustedes. Ahorita los veo. Nos vemos. Bye.